y es Martín Gripo quien se alista en el estudio de France 24 Español para traernos toda la actualidad en el mundo económico. Martín, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Muy bien, vamos a comenzar hablando del Fondo Monetario Internacional que prevé la desaceleración de la inflación en países de África y Oriente Medio, que será una tarea más prolongada de lo previsto. Así es, Jorge, porque el FMI dijo este martes que en las economías avanzadas como Estados Unidos es más evidente el progreso para controlar el aumento de los precios, mientras que tomará más tiempo para los países de Medio Oriente y África, que aún registran datos inflacionarios de 2 dígitos. Escuchemos. En el caso de los mercados emergentes y las economías en desarrollo hay más variación y vemos un aumento en la depresión de la inflación, pero algunos países han logrado muchos avances. Por ejemplo, en Asia emergente, varios de estos tienen niveles de inflación muy similares a los de las economías avanzadas. En otras regiones de Oriente Medio o del sur de África subsahariana, hay países que aún tienen tasas de inflación de 2 dígitos y tal vez les lleve más tiempo cambiarlo. Por lo tanto, vemos una mayor divergencia que refleja que algunos de los shocks son específicos de algunas de estas regiones. Por supuesto, los conflictos o los shocks relacionados con el clima pueden tener un impacto en la inflación, y eso es lo que estamos viendo en las 2 regiones que mencioné. Martín, justamente te quiero preguntar por Medio Oriente cómo está afectando el conflicto allá a las economías, no solamente de los territorios palestinos, también está Líbano y los países vecinos que seguro están sufriendo los embates de esta guerra. Bueno, Jorge, la economía palestina se encuentra en un estado de agonía porque la guerra entre Israel y Hamás ha dejado a casi toda la población de Gaza en la pobreza, con indicadores de calidad de vida como la salud y la educación que retrocedieron a 69 años según las Naciones Unidas. Un reciente estudio sobre los impactos socioeconómicos de la guerra indicó que la economía de los territorios palestinos, es decir, la Franja de Gaza y Cisjordania ocupada por Israel, es ahora un 35% más pequeña que hace un año cuando estalló la guerra. Este año la economía palestina perdió, no solo Gaza, sino la economía palestina en su conjunto, el 35,1% de su PIB total. Quienes entienden de economía deberían saber que una economía nacional pierda el 35% de su PIB en un año es una catástrofe que solo ocurre una vez cada siglo en toda la historia. Martín, y siempre que se hagan estas proyecciones, la pregunta que uno se hace es ¿cuánto tiempo tardaría en recuperarse esa economía? ¿Qué dicen los expertos? Bueno, Jorge, el tiempo no es claro, pero en condiciones óptimas, con una importante cantidad de ayuda internacional y sin obstáculos hacia Gaza y Cisjordania, se necesitaría al menos una década para que la producción económica muestre signos de recuperación. Pero la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo dijo al inicio de esta semana que si la guerra termina ahora y Gaza vuelve a su estatus previo al conflicto, podrían pasar 350 años para que su economía vuelva a su precario nivel anterior de la guerra. La guerra lanzada por Israel después de los ataques de Hamás en su territorio el 7 de octubre del año pasado, que mató a unas 1.200 personas, ha provocado una inmensa destrucción justamente en la Franja de Gaza y es lo que venimos viendo, mientras que se estima que el costo de reparar la infraestructura dañada por la guerra roza los 18.500 millones de dólares, que es casi toda la producción económica anual de los territorios palestinos en 2022, Jorge. Pero vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Rusia y China, que mantuvieron un encuentro ahí en medio de la cumbre de los BRICS. Así es, porque Vladimir Putin, el mandatario ruso, mantuvo conversaciones con su homólogo chino Xi Jinping, quien dijo que la relación entre China y Rusia es una muestra positiva de que los grandes países lograron formar alianzas sin confrontaciones o atacar a terceros. El mandatario chino dijo que los BRICS, que se celebran en la ciudad rusa de Kazán, son actualmente la plataforma más importante para la solidaridad y la cooperación entre las economías emergentes. Si analizamos el camino recorrido, la relación entre China y Rusia ha avanzado con una serie de logros innovadores. Hemos encontrado la manera correcta de que los grandes países vecinos se lleven bien sin formar alianzas, enfrentamientos ni atacar a terceros. En la actualidad, el mundo está atravesando una gran transformación que no se ha visto en un siglo. El entorno internacional está cambiando y es turbulento, pero creo firmemente que la profunda amistad entre China y Rusia no cambiará y la responsabilidad de los principales países en beneficio del mundo y de los pueblos no cambiará.
Como en cada crónica de economía, siempre nos traes una cifra del día. Puede ser exuberante, puede ser importante, puede ser grandiosa. ¿De qué se trata hoy? Bueno, Jorge, te cuento que el Banco Mundial anunció que prestará a Argentina más de 2.000 millones de dólares que serán destinados a seguridad social, educación, transporte, energía y también para el combate de la pobreza. Esto en medio de las políticas de shock del gobierno del presidente Javier Milei, que intenta reducir una de las tasas de inflación más altas del mundo a costa de haber desacelerado la actividad económica y el aumento del desempleo, lo que se traduce también en un elevado número de pobreza que afecta a más del 50% de la población. Jorge. Indicadores, ¿cómo le fue a los mercados el día de hoy? Bueno, Jorge, te cuento que las acciones estadounidenses cerraron con pocos cambios este martes, pero el Nasdaq logró una modesta ganancia mientras los inversores siguieron de cerca los rendimientos de los bonos del Tesoro y están a la espera también de más resultados para evaluar la salud de las empresas estadounidenses. Según los analistas, el mercado cree que la Reserva Federal será menos agresiva en las próximas bajadas de los tipos de interés tras el cambio de ciclo de septiembre, cuando estableció un recorte de medio punto. En el plano corporativo se destacaron los resultados de la tabacalera Philip Morris, que se disparó un 10,5% tras elevar sus previsiones, y General Motors, que también subió un 9,8% al elevar sus previsiones anuales. En América Latina, la Bolsa Mexicana de Valores registró este martes la pérdida del 0,84% en su principal indicador y ya suma 2 sesiones en negativo. La Bolsa de Sao Paulo cayó este martes un 0,31% y la bajada está ligada al precio internacional del hierro y su impacto en los papeles de la gigante minera Vale. Lo mismo ocurrió en Buenos Aires con las acciones de las empresas líderes, que cerraron con una baja del 0,72%. Martín, muchas gracias por toda la información económica. Te veo por acá en una próxima ocasión. Así será, hasta la próxima. A ustedes vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos aquí en Contexto Global.